¿Qué tal? ¿Cómo les va? Claro, pasamos la barrera de los 1000 casos ya en nuestro país, balance entregado el día de hoy por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. La mayor cantidad de casos, esta sigue siendo la constante, la lleva la región metropolitana. Lo que llama la atención es que son más de 200 los nuevos. Eso sí, ha tenido una espiral, un aumento bastante significativo en las últimas horas. Lo lamentable es el fallecimiento de una tercera persona de 82 años con residencia en la octava región del país. A 3 entonces se eleva el número de personas que lamentablemente han fallecido por el contagio del coronavirus. También ha sido un día de muchas reuniones, de análisis, de respuesta a algunas inquietudes planteadas por el alcalde, como asimismo también de la comunidad, con barreras sanitarias que se han interpuesto, por ejemplo, con mayor rigurosidad en la región de Ñuble, como asimismo también en la zona norte, en algunas localidades también se está solicitando aquello, los problemas que se han suscitado en Chiloé. Un día bastante, como siempre, y ha sido la tónica en las últimas semanas, complicado para las autoridades que deben ir adoptando nuevas decisiones, nuevas medidas para poder intentar controlar el aumento de contagios que ahora sí en esta oportunidad tuvo un aumento bastante considerable a lo largo del territorio nacional. Revisemos lo señalado en parte entonces por el ministro de Salud en este nuevo balance entregado en relación a la pandemia. Se hace factible que el Ministerio de Salud fije precios, fije cifras de arriendo para determinadas instalaciones de las que necesita tomar control para garantizar el mejor acceso, el mejor servicio a salud. Quiero reiterar el costo máximo del test, como quedó definido el día de ayer, PCR para coronavirus de 25.000 pesos en el sector privado. Los pacientes beneficiarios de FONASA, cualquiera sea su tramo, tienen gratuidad para este examen y, por supuesto, este examen es completamente gratuito cuando se deba implementar, se deba pedir por razones de salud pública, como por ejemplo evaluar un contacto estrecho de alguien que está enfermo y hay que certificar si está enfermo o no. El Ministerio de Salud va a tomar control de la gestión de todo el sistema sanitario público y privado a lo largo del país para responder adecuadamente a esta cuarentena. Eso implica, como lo pedimos ayer, que en primer lugar todo lo que son cirugías electivas postergables hasta después del pic, cuando ya este brote de coronavirus vaya reduciéndose, tengamos pocos casos nuevos, postergar hasta ese momento toda cirugía que pueda esperar. Y esto tiene un doble sentido: liberar recursos de hospitales, médicos, pabellones quirúrgicos, para enfrentar esta pandemia, y por otra parte explicar claramente que no resulta razonable que una persona que puede esperar para tener una estadía en el hospital, por ejemplo, o en una clínica por una cirugía electiva, no lo haga porque está siendo admitido a un lugar donde va a haber muchos casos de coronavirus y donde puede adquirir el contagio, como desgraciadamente ha ocurrido, no estando enfermo al ingreso a esta institución, producto de los días de hospitalización que esté allí. El Ministerio de Salud va a tomar control de la gestión de todo el sistema sanitario público y privado a lo largo del país para responder adecuadamente a esta cuarentena. Eso implica, como lo pedimos ayer, que en primer lugar todo lo que son cirugías electivas postergables hasta después del pic, cuando ya este brote de coronavirus vaya reduciéndose, tengamos pocos casos nuevos, postergar hasta ese momento toda cirugía que pueda esperar. Y esto tiene un doble sentido: liberar recursos de hospitales, médicos, pabellones quirúrgicos, para enfrentar esta pandemia, y por otra parte explicar claramente que no resulta razonable que una persona que puede esperar para tener una estadía en el hospital, por ejemplo, o en una clínica por una cirugía electiva, no lo haga porque está siendo admitido a un lugar donde va a haber muchos casos de coronavirus y donde puede adquirir el contagio, como desgraciadamente ha ocurrido, no estando enfermo al ingreso a esta institución, producto de los días de hospitalización que esté allí. Asimismo, los pabellones quirúrgicos son un lugar muy preciado. Varias clínicas de Santiago también
algunas de regiones y varios hospitales públicos están convirtiendo pabellones quirúrgicos en unidades de tratamiento intensivo a cargo de los anestesistas. Bueno, ¿qué otras novedades han ocurrido en las últimas horas? Medidas que han sido anunciadas, por ejemplo, por el ministro de Educación. Por 2 semanas más se suspenden las clases debido a esta pandemia y además, según indicó el secretario de Estado, se adelantan las vacaciones de invierno, por lo tanto habrán 4 semanas aún sin clase, aunque esta medida obviamente se va analizando, se va un poco estudiando de acuerdo al comportamiento que va teniendo la pandemia. Así que 4 semanas más al menos sin clases en nuestro país, obviamente por todo lo que está ocurriendo con esta emergencia sanitaria. Y donde también, ya lo mencionábamos, la situación ha sido bastante compleja es en la provincia de Chiloé. El senador Rabindranath Quintero emplazó al gobierno en el transcurso de esta mañana a establecer una real barrera sanitaria en esa zona para así evitar que se produzcan contagios por el coronavirus. Pasemos precisamente también a revisar lo indicado por el senador Quintero en relación a este tema. Si el gobierno no quiere decretar una cuarentena total a la isla de Chiloé, por lo menos que haga la barrera sanitaria con eficacia, que destine a los profesionales que correspondan para evitar cualquier tipo de contagio al interior de la isla de Chiloé. Tienen razón los chilotes en quejarse, tienen razón en sentirse abandonados, porque no es la primera vez que ocurre que ellos se sientan postergados. Ha ocurrido ya otras veces y desgraciadamente las medidas no se toman como ellos se las han planteado. Tienen razón al quejarse que los centros de salud no tienen la capacidad suficiente para dar respuesta a las inquietudes de la población. Es necesario que los test de prevención o de control se hagan al interior de la isla y que no dependan de Puerto Montt. Tienen razón en pedir a los alcaldes que haya una mayor inversión en los centros de salud. Tienen razón los alcaldes en pedir una mayor preocupación por nuestra provincia de Chiloé. Estoy de acuerdo en la queja que hace la comunidad. Las fuerzas especiales no pueden usar la fuerza desmedida. Es época de diálogo, de entendimiento y solidaridad, y no de persecución. Bueno, y así como el gobierno sigue entregando balances, sigue otorgando reacciones en torno a las determinaciones y decisiones que se han ido adoptando en relación a esta pandemia, a esta complicación de salud que afecta al mundo y también obviamente a nuestro país, también hay reacciones de sectores, por ejemplo, como la pesca artesanal. Los dirigentes del Consejo Regional de la Pesca Artesanal de la región de los Lagos señalaron de que aquí hay responsabilidad de los sectores políticos y también del gobierno, quienes al no decretar una cuarentena nacional intentan ocultar, según dicen, lo que está ocurriendo con la fuente laboral en nuestro país. Así que yo los invito a revisar precisamente lo señalado por el presidente de Corepa en relación a este tema y obviamente hacia dónde apuntan, según ellos, la responsabilidad que tiene hoy día el gobierno y también actores políticos por no decretar cuarentena nacional. Al respecto hemos preparado una nota que habla precisamente de este tema. Revisémosla. Los dirigentes de la Corporación Regional de la Pesca Artesanal, Corepa, llamaron a la población a tomar en serio la pandemia por coronavirus. Señalan que llama la atención que solo sean los alcaldes quienes han alzado la voz pidiendo medidas para contener y evitar el contagio. Ello demuestra, añaden, el temor que hay en ciertos sectores políticos y el gobierno, que al aplicar cuarentena nacional queda al descubierto la precariedad en la que se desempeñan los trabajadores. Pero no veo a la exconcertación y a la nueva mayoría también pidiéndole al gobierno que de una vez por todas declare una cuarentena total para que los efectos no sean los que se ven en Europa. Entonces allí yo veo una irresponsabilidad. Y ahora no tengo claro cuál es el motivo. Yo creo que al tener una cuarentena total, lo que va a quedar al descubierto es acá en este país la precariedad que están hoy día los trabajadores. Los trabajadores, ¿sabe usted? Que normalmente trabajan en horas extras, como hacen su plata, horas extras y bono. Entonces los sueldos son muy bajos, no tienen protección social. En fin, hay un tema que podría quedar al descubierto y yo creo que ese es el motivo por cual la ex nueva mayoría
es concertación y el gobierno no quieren dejar al descubierto, ya que ellos han gobernado durante 30 años más o menos este país y no solucionaron esos problemas. En relación con los efectos que la emergencia está ocasionando, señalan que el tema es complejo, ya que no existe por ahora oportunidad de exportar los recursos. Los pescadores no están ajenos a esa situación, entonces hoy día, si tenemos Europa, donde van nuestros recursos, Europa y Asia principalmente, no todos los vuelos están suspendidos, eso quiere decir que la cadena ya está cortada. Y bueno, ya en un par de días nosotros que vivimos ese tema del día a día, para nosotros es un tema totalmente complejo, porque al no tener al no poder llegar a los mercados como corresponde, por supuesto que la producción se paraliza y eso produce un efecto inmediato en las caletas. Señalan que es urgente que el gobierno adopte medidas de mayor eficacia también en la economía, ya que la pesca artesanal no puede soportar más de 10 días sin llevar el sustento a los hogares. Pero como siempre seguiremos atentos a todo lo que ocurre en relación al desenvolvimiento del coronavirus, a cómo avanza esta pandemia a lo largo del país y ojalá esperando de que se adopten nuevas determinaciones y decisiones en torno a su control, para lo cual obviamente las cuarentenas son algunas de las medidas, como si mismo el permanente llamado a la población. Gracias y será hasta cualquier otro minuto.